Estoy aquí porque Juan se empeñó en que quería hablar de esto, de publicidad y capitalismo. Quisiera hacer dos consideraciones breves antes de empezar la exposición. De lo que voy a hablar a ustedes hoy, esto pertenece a un trabajo más grande, de un módulo que yo estoy impartiendo en un siglo, en un curso de programa en la Universidad de Las Palmas sobre pensamiento crítico y análisis cultural, que se empezó este año. Y bueno, después yo llegué a este tema casi por casualidad. No soy ningún experto en publicidad, solo soy una persona curiosa que yo aparte me dedico a la docencia en secundaria, doy clases en la Escuela de Arte, y en las conversaciones con algunos temas con mis alumnos, pues una derivada de los temas me llevó a esto. Y bueno, en principio el interés mío por esto de la publicidad pues nace en mis clases con mis alumnos acerca de qué medida, claro, cuando por ejemplo en filosofía política se discute entre el pensamiento liberal, el liberalismo y los pensamientos comunitarios, y de cuáles son las herramientas que estos pensamientos tienen para formar a los ciudadanos, esos estados ideales que persiguen, ¿no? Pues claro, normalmente desde el liberalismo se suele achacar a los pensamientos comunitarios de que manejan de alguna manera a los individuos para que forman parte de esa totalidad del Estado, ¿no? Y entonces yo a partir de aquí me empecé a plantear qué técnicas o qué antropotécnicas, qué forma de construir ser humano podía tener el pensamiento liberal, que tanto cacarea de que los sujetos son libres y demás, ¿no? Y entonces yo a partir de unas clases que daba sobre Platón, ¿no? Que para Platón es fundamental la educación para formar a los ciudadanos de esa sociedad totalitaria que en el fondo es en la que define su pensamiento político, pues se me ocurrió plantear a los pibes, a los chicos, que qué medida podemos pensar a la publicidad como una técnica, como una tecnología, un medio de construirnos como sujetos, sobre todo a través de consumidores, ¿no? Y en qué medida eso sería un modo de determinar la conducta de los seres humanos dentro del neoliberalismo, ¿no? En el sentido de que se nos declara constantemente libre, pero no se nos enseña a pensar cuáles son los límites de nuestra libertad. Y por ejemplo, hoy en día con el neuromarketing se están trabajando técnicas de cómo los chiquillos ya empiecen a identificar logos publicitarios antes que decir la palabra papá. Luego, en qué medida el sujeto en el liberalismo es tan libre como se le dice, si desde pequeño se le busca ya determinar como consumidores antes que, ¿no? que cualquier otra cosa, y más cuando todavía no tenemos a esas edades la capacidad crítica para defendernos de esto. Bien, eso por ahí, ¿no? Luego han ido surgiendo otra serie de cosas mientras yo me planteaba esto. Por ejemplo, me llama la atención este empeño de los publicistas por mantenerse como una especie de asepsia ideológica, ¿no? Como que ellos son neutrales, su actividad es neutral, ¿no? Y esta asepsia me recuerda un poco a la de los hospitales y a los de los tanatorios, ¿no? Es como entrar al hospital y entrar al tanatorio y lo terrible está como oculto dentro de esa multitud con la que se nos presenta, ¿no? Entonces ellos se definen como científicos, creativos, que la publicidad no tiene nada que ver con la propaganda, no tiene nada que ver con la filosofía y la política, y mira por dónde todos los proyectos publicitarios responden a políticas y filosofías de marketing, que a su vez responden a políticas y filosofías de empresa. Luego no está tan claro de que haya una asepsia filosófica, política y por supuesto ideológica, que esto hablaremos más adelante con respecto a los intereses del capital, ¿no? Después también otra cosa que me llevó a esto de la publicidad era, claro, empiezo a investigar el vocabulario, ¿no? Por ejemplo, marketing de guerrilla, target, que es una diana, el objetivo, marketing viral, impacto, ¿no? O sea, todo un lenguaje guerrillero, más bien bélico, ¿no? Es decir, es como se plantea como una guerra para conquistar al consumidor, ¿no? Y esto me llamó también la atención el porqué de este uso, ¿no? Y luego, mientras empezaba a investigar esto, me encontré casualmente con tres spots publicitarios, tres anuncios publicitarios, uno de radio sobre la marca Ford de coche, que venía a decir más o menos algo así como que entrar en un concesionario Ford es entrar en un paraíso fiscal. Esto justo cuando estaba empezando la crisis del 2008, ¿no? Y dije, hay que ser cínico, como mínimo, ¿no? Porque ¿qué estamos aquí? ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? Más allá de que se venda el pollo o no se venda el pollo, ¿qué discurso es que hay detrás de este anuncio publicitario? Hay una celebración del paraíso fiscal, unas políticas económicas que han generado este momento
momento de crisis en el capitalismo, ¿no? Luego después también el anuncio de Bankia, el primer banco de la nueva banca. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el primer banco de la nueva banca? Una banca que no use el crédito como usura, una banca que no desaloja a la gente ante, de verdad, la imposibilidad de pagar sus créditos. ¿Cuál es ese nuevo banco? ¿Cuál es esa nueva promesa, ¿no? Y después también, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado las guaguas municipales de aquí en Las Palmas llevaban un anuncio publicitario anunciándose la guagua como valla publicitaria, y entonces la empresa, el anuncio era vayas donde vayas, ¿no? O sea, allá donde vayas tienes tu valla publicitaria, ¿no? Y un poco esta idea de cómo, que es una cosa también que quiero hablar más adelante, este empeño de la publicidad de colonizar todo el espacio y el tiempo de la vida, ¿no? Y casualmente también, porque esto fue un cúmulo de casualidades, cae en mi mano, en esta época, cuando yo empiezo a trabajar esto, era justo antes de la crisis, cae en mis manos un libro de unos pensadores franceses que se llaman Grupo Marcus, supongo que en honor a este filósofo marxista, ¿no?, que tanto leyeron los estudiantes en el 68, que ellos hicieron una especie de panfleto que se llama De la miseria humana en el medio publicitario. Y ese panfleto lo escribieron, manifiesto, perdón, lo escribieron a raíz de una intervención que hicieron unos activistas antipublicidad, que consistió su actividad en pintar de negro todos los murales publicitarios del metro de París. Y entonces, Franck Tapiro, que es uno de los publicistas más afamados en Francia, empezó a llamar a estos chicos de fundamentalistas, que estaban en contra de la alegría social del consumo. Y si tú, pues claro. Con estas piezas ahí un poco desordenadas, pues esto fue despertando en mí esta idea de que en qué medida la publicidad es algo neutro, de que depende de cómo se use o no, ¿no? Y poco a poco fui gestando una idea en el sentido de que, y es lo que un poco la línea que voy a seguir, me interesó el tema de la publicidad, no tanto en una cuestión deontológica, de analizar cuál es el control que tienen los publicistas sobre su actividad o no, la ética profesional. Tampoco voy a hablar de los contenidos de los anuncios publicitarios. Ya, por ejemplo, el feminismo, la teoría queer se encarga bastante de esto, ¿no?, denunciar el sexismo y el dominio, digamos, de un tipo de relaciones afectivas y eróticas determinadas. Ni tampoco me voy a meter con la publicidad en términos estéticos. Mi interés por la publicidad arranca desde una crítica de la economía política de índole marxista, con una interpretación de otros autores, ¿no? Claro, y empiezo ya con obviamente lo que sería lo que les quiero presentar, y después sigue el rato por discutir, ¿no? ¿Por qué pensar lo publicitario, ¿no? Si realmente esto es una cosa que yo, por ejemplo, solo también llevo a debate con mis alumnos, ¿no? Tenemos mucha defensa contra la publicidad, hacer el zapping, evitar que nos pongan ¿no?, el buzoneo en nuestras casas, y la gente dirá, pues a mí la publicidad no me afecta, ¿no? Claro, la publicidad tiene esa cosa que tiene las cosas que son cotidianas y evidentes, ¿no?, que las tienes ahí delante y estás tropezándote con ellas todos los días y no te das cuenta. Por ejemplo, la gente que consume hasta morir, que es una página, seguramente algunos de ustedes la conozcan, son gente que se mueve en el terreno de la crítica al consumismo y también hace temas de antipublicidad. Ellos plantean, por un estudio que se ha hecho, que una persona puede recibir, estadísticamente hablando, unos 3.000 impactos diarios de publicidad. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un nivel de percepción determinado que impide que sigamos todo, pero constantemente estamos siendo sometidos a esto, ¿no? Entonces tenemos ahí una violencia presente de la cual muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y pues esa evidencia de lo cotidiano que es la publicidad, ¿no?, me llevó a mí a pensar qué relación podría guardar esto con tres dimensiones que yo creo que nos caracterizan como seres humanos. Por un lado, la laboriosidad, somos seres laboriosos, necesitamos trabajar. Por otro lado, somos seres que deseamos, y por otro lado, somos seres que nos movemos en el ámbito de lo simbólico, de la palabra, de la ley, de lo que está en lugar de la cosa, ¿no? Y un poco el punto de partida del que parto es cómo la publicidad colabora en la forma en la que el capitalismo tiene para encauzar estas tres dimensiones humanas: el trabajo, el deseo y lo simbólico.
Bien. Sigo aterrizando en materia, ¿no? Claro, empecé hablando, y una cosa que voy a hablar después cuando afronte este PowerPoint, de que, claro, la cuestión de la que yo me acercaba a esto era en qué medida las sociedades libres, del liberalismo, son tan libertarias para los individuos, ¿no? En qué medida esa cacareada idea de la libertad neoliberal y del liberalismo es algo que es realmente cierto. Y bueno, en el sentido de que para mí me parece sospechoso un pensamiento que nos estimule constantemente a ser libre, pero que no nos ayude o que no nos incite a reflexionar sobre cuáles son los límites desde los que se nos está planteando esa idea de la libertad, ¿no? Y, por ejemplo, tengo aquí algunas ideas de cómo publicidad y libertad tienen una definición de libertad que casa perfectamente con las sociedades liberales y con la idea del liberalismo, ¿no? Por ejemplo, cito a Louis Bassat. Louis Bassat es igual a ustedes a lo mejor les suena, entre otras cosas se presentó una vez como candidato a ser presidente del Fútbol Club Barcelona. Ha salido en un reality show sobre cómo formar publicistas y tal, y es un publicista español muy afamado, y tuvo aquí la representación de una de las mayores agencias que es Oliver y Madar, y él escribió un libro en los años 90 que se llama El Libro Rojo de la Publicidad, y entonces aquí dice esto. Dice, en ese libro señala que la capacidad para desarrollar la libertad de elección es uno de los beneficios sociales de la publicidad. O sea que aquí nos está diciendo esta definición de la publicidad, que la publicidad capacita a los individuos para elegir. Luego, la Asociación Europea de Agencias de Publicidad dice textualmente: la publicidad desarrolla y potencia la libertad de elección, derecho considerado como esencia de la democracia. Y Fernando Romero, que fue un consejero delegado del hombre que cité antes y de la empresa esta, Oliver y Madar, dice en un libro que se llama El derecho a elegir: el marketing es la viva expresión de la democracia. En manos del comprador está la decisión de elección. Día a día está refrendando con sus actos el camino del éxito o del fracaso de los políticos y de los productos. Podríamos decir que con sus compras diarias está votando, igual que con su voto cada 4 años está comprando ideas, esperanzas, proyectos y sobre todo ejerciendo el derecho a elegir. O sea que me parece a mí que, sin ser una afirmación rotunda, hay evidentemente un compromiso de lo publicitario con un modelo de la idea de libertad. Entre otras cosas, potencia fundamentalmente la libertad del cliente red, del que voy a hablar ahora, y después por otro lado entiende que el acto democrático fundamental es votar cada 4 años. ¿No? Y en ese sentido creo que la publicidad, no digo que los publicistas estén maquinando esto conscientemente, pero en el sentido de la crítica a la economía política además, es el lugar que les ocupa, ¿no? Es decir, ellos, la publicidad en alguna medida, forma a un sujeto cuyo poder de elección está fundamentalmente en la compra y en el hecho de ser un consumidor. Un consumidor que está fuera del ágora política, un consumidor que es consumidor antes que ciudadano. Bueno, alguien podría decir que qué pasa con esto. Yo lo que digo es que esto genera un modelo de individuo que precisamente con el que es difícil, digamos, construir un mundo con valores de igualdad y de justicia sociales, porque además lo que aquí se plantea, que es una cosa también que hablaré más adelante, es que ante la crisis, la publicidad lo que plantea es una salida biográfica a un problema que es estructural, que es de la sociedad. Una salida de esa si quien pueda, individualista, ¿no? Bien, este es un poco el punto de arranque, ¿no?, del que yo tengo un defecto. Yo soy de clases de filosofía y tengo este defecto como se puede tener otro cualquiera, y es que en alguna medida, por defecto profesional, tiendo a partir de este punto de vista, una reflexión filosófica sobre la publicidad y qué relación tiene, y según qué tipo de libertad y qué relación tiene con ella. Pero es más, ¿por qué pensar lo publicitario? Tengo aquí, es decir, tengo unos datos que están un poco ya un pelín desfasados, porque esto es una cosa que yo estuve trabajando hasta 2011 y di estas clases hasta, ya las acabé de dar. Anoche entré un poquito para ver los datos en España de cómo va la inversión publicitaria, pero todavía hay un decaimiento en la cifra, pero claro, son datos todavía muy pocos, ¿no?
Por ejemplo, según Ifuades, que es una empresa que se dedica a esto, porque esto viene a lo siguiente, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar esto, digamos que estábamos en el apogeo del capitalismo, de la bonanza, del crédito, ¿no? Y entonces, claro, cuando entra la crisis, un poco también en crisis, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 2009, en España bajó bastante la inversión publicitaria, pero estamos hablando de 12.000 y pico millones de euros. Ya en 2010 subió en un 1,4 y se puso en 12.383 millones de euros. Creo, si no recuerdo mal, que el presupuesto de educación en España en este año fue de 4.000 y pico. Claro, si tú estás intentando formar ciudadanos con 4.000 y pico millones de euros y le estás enfrentando un discurso que invierte en España 12.300 millones de euros, hay una lucha desigual en cuanto a los medios para seducir, para persuadir, para pintar, para dibujar, para reflexionar, evidente, ¿no? Y por ejemplo, en noviembre del año pasado, una empresa que se llama EMAC, que bueno, no me voy a aburrir con esto, ¿no? Estimaba que a nivel mundial, 2011 iba a cerrar con una inversión de 500.000 millones de dólares en publicidad. O sea, el presidente de la FAO dijo aquí, lo escucharon hace un año, en 24 horas, diciendo que ahora mismo, como terapia yo que para curar el hambre sería necesario 500.000 millones. Bien, y para este año se preveía a final de año un crecimiento del 5,3, porque tenemos, este año tenemos un año 4 lineal desde el punto de vista publicitario. Por un lado las Olimpiadas de Londres, por otro lado la Eurocopa de fútbol, por otro lado las elecciones de Estados Unidos y ya una presumible recuperación de Japón, ¿no? Anoche encontré algunos datos, ¿no? De que en 2012 se prevé que, por ejemplo, aumente el gasto en móviles en un 13% y que el gasto en publicidad móvil pase de 6.300 millones a 11.600 millones de dólares en el mundo, ¿no? Lo que es publicidad personalizada en el mundo. Quiero decir con esto que la pregunta, o sea, un interés que empezó, o sea, una publicidad despertó el interés, ese interés lleva una pregunta y esta pregunta va a llevar a la pregunta, ¿no? Si realmente no afecta tanto a la gente, ¿por qué se invierte tanto en publicidad? Y aquí encontré otra clave, y es que, claro, la publicidad no solo busca en el capitalismo que los consumidores mantengan la ley de la plusvalía, sino que además la publicidad es una forma de generar plusvalía para las empresas, te explico, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola es evidente que no le hace falta publicitarse, pero ¿por qué sigue haciendo publicidad? Porque la publicidad, se invierte en publicidad para aumentar lo que se llama, lo que los economistas llaman el fondo de comercio, es decir, el intangible de la empresa. Por ejemplo, tú vas a comprar Coca-Cola, Coca-Cola te dice, vale la empresa 80.000 millones, pero realmente el valor físico de la empresa son 25.000. Máquinas, medios de transporte y tal. El resto es el fondo de comercio, es decir, es el valor de la marca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas invierten mucho capital en publicidad porque al aumentar el valor de marca, aumenta el valor de bolsa y además está dificultando que una empresa con una idea nueva entre en el mercado, porque para hacerse un nombre publicitario tiene que invertir un montón de dinero que no tiene, por lo cual el mercado digamos, cierra y monopoliza la propia competencia. Es decir, que por un lado está el hecho de que la publicidad nos afecte más o menos, y entonces hay una discusión en qué medida la publicidad es algo efectivo, pero olvidamos otras cosas que creo que son más interesantes a la hora de decir, como por ejemplo la propia publicidad ayuda a los monopolios en el mercado, porque dificulta la entrada en el mercado de otras empresas nuevas. Porque sin marca y sin nombre no vas a ningún lado, ¿no? Bien. Normalmente, ahora se habla mucho de que hay crisis en publicidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, el periódico público tuvo que cerrar, de otras cosas, porque el gasto en publicidad en la prensa escrita en 2011 bajó un 50%. Pero claro, cuando hay
crisis de publicidad de que estamos hablando hay que distinguir lo que son los medios convencionales de los medios no convencionales. ¿Qué son los medios convencionales? La televisión, la radio, la prensa escrita, el cine, la valla del exterior. Pero las empresas de comunicación han descubierto otros tipos de publicidad que son más económicos y que son más efectivos, como las promociones, el patrocinio, las relaciones públicas, el marketing directo, esto de que te llaman, ¿no? Por ejemplo, la telefonía, el marketing de guerrilla, el marketing viral, la responsabilidad social corporativa, esto de que las empresas se comprometen a tener un estándar medioambiental y de respeto a los derechos humanos, que en el fondo no es más que una lavada de cara, ¿no? Porque claro, la SER te dice, este producto está hecho según los estándares medioambientales, pero sí, en la pequeña distillería, en la pequeña fábrica que tiene en Dinamarca, pero en Nigeria no. Que por cierto, en Nigeria está pasando algo con la SER, que lo del Golfo de México es un juego de niño comparado a lo que está pasando, ¿no? Desde hace años. Entonces, claro, la propia publicidad, que nos parece un hecho evidente cotidiano de los días, de todos los días, que no nos influye y tal, tiene un entramado detrás que cuando empiezas a analizarlo te das cuenta realmente cuál es el ensamblaje que guarda ella con el capitalismo. Y en ese sentido me parece una cosa, por lo menos, de estar atenta y de crear conciencia crítica respecto a su estrategia y a sus técnicas, ¿no? Bien. Voy a hablar ahora un poquito de esto. Bueno, el modo en el que yo me acerqué, creo, una propuesta que yo hago para acercarse de manera crítica a la publicidad en relación a su papel con el capital y con el pensamiento neoliberal, yo lo he llamado constelación de piezas, una forma de... son piezas de ideas como puzzles, piezas de puzzle que voy ensamblando, con las que no pretendo cerrar nada, pero más o menos me he hecho una idea con este ensamblaje, ¿no? Entonces, por un lado, la publicidad la planteo para verla como un laboratorio, luego como un observatorio y luego como una práctica discursiva. Luego explicaré esas palabras que son ya más de técnicas de filosofía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista laboratorio, un poco lo que planteaba antes, ¿no? La publicidad la podemos descubrir como una antropotécnica, una tecnología del yo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una forma de conformar cuerpo y carácter, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de antropotécnica, ¿a qué me refiero? Ahora la disputa entre si educación para la ciudadanía o no, ¿qué hubo entre la Iglesia y el Estado? Una discusión de antropotécnica y tecnología. ¿Por qué? Porque la Iglesia, el cristianismo, tiene una antropotécnica que es la confesión. La confesión es lo que hace que una persona se sienta pecadora con su doctrina religiosa. Y el Estado, con la educación, busca formar sus ciudadanos. O sea, en principio es un concepto neutro, no digo ni que esto sea bueno ni malo, ¿no? Pero que en el caso de la publicidad y del medio publicitario en general, conforma cuerpos y sujetos a través, y puse dos ejemplos, a través del marketing infantil y el neuromarketing. Por ejemplo, en los años 90 existía en Estados Unidos una empresa que formó una cosa que se llama, las siglas son IA, Girls Intelligent Girls. Y esto suponía, era un comando, una célula de 40.000 niñas en Estados Unidos, que era un comando dormido, y entonces cuando iban a sacar un producto, todo esto claro, con la licencia de los padres, ¿no? Ese producto se le daba a las niñas y las niñas hacían fiesta del pijama y se dedicaban a recoger datos de lo que sus compañeras en la fiesta del pijama decían sobre la muñeca. Y luego eso a su vez se lo daban como una jefa de zona y eso llegaba digamos, a las empresas y a los estudios de marketing. Claro, y aquí la pregunta que me hago yo es decir, si el marketing y lo publicitario llega a este punto, es decir, que tú en la intimidad instrumentalices la amistad para sacar una información, porque es la fiesta del pijama, es el dormitorio de las chicas, ¿no? Para hacer de eso un valor económico y de plusvalía, desde luego está formando a personas en una dirección y no nota. Y luego el neuromarketing. Bueno, esto del neuromarketing viene porque, o sea, desde el año 2001 para acá, los mayores simposios de neurociencia han estado financiados por empresas, la Coca-Cola, BMW, para aplicar los descubrimientos de la neurociencia al neuromarketing. ¿En qué consiste esto? Porque la neurociencia ahora plantea que nosotros tenemos tres cerebros. El neurocorte, que es la dimensión racional humana,
El cerebro límbico, que es con lo emocional, y el cerebro reptiliano, que es el cerebro, digamos, más antiguo, que compartimos con los reptiles, y que hasta ahí todos los instintos agresivos. Bien, pues ahora se está insistiendo en el hecho de que el ser humano no es un ser tan racional, porque nuestras decisiones racionales están marcadas fundamentalmente, o están también preñadas, por decirlo de alguna forma, por impulsos límbicos, es decir, por la parte emocional. Y lo que se está haciendo con el neuromarketing es ver, estudiando con resonancias magnéticas, cómo funciona el cerebro de los individuos a la hora de estimularlos con determinados colores, sensaciones, con determinados alimentos y tal. Bien, yo no soy muy dado a un planteamiento orwelliano, ¿no? De que hubiera un gran hermano que nos esté controlando, pero desde luego, en alguna medida, es un uso del medio publicitario y del marketing para estudiar al individuo, para ver cómo se puede sacar un rédito de su persona como consumidor. Además, aquí quiero decir una cosa, por ejemplo, con la que me toqué yo casualmente, y es que en el año 2007, creo que fue, el land al que pertenece Bonn, que no me acuerdo ahora si es Westfalia, en Alemania, invirtió ellos tienen, los alemanes son la empresa puntera en el mundo junto con Estados Unidos en neurociencia, ¿no? Entonces se invirtió en el año 2007 30 millones de euros en un centro que tiene en la Universidad de Bonn que se llama Brain and Life, Cerebro y Vida, ¿no? Y ese departamento tiene unas personas especializadas en neuromarketing, es decir, que están aplicando los descubrimientos de neurociencia en neuromarketing, que a su vez son conocimientos que ponen en manos de las empresas privadas. ¿Okay? Bien, aquí va un poco a lo de todos los días, ¿no? Y casi una cuestión moral, es decir, como decía el filósofo Zizek, los políticos nos dicen no hay dinero para la política, pero hay dinero para los grandes delirios tecnológicos, queremos llamarte, ¿no? Es decir, pues esto llevado a nuestro terreno, es decir, un ciudadano a pie para que le haga una resonancia magnética tiene que esperar no sé cuánto tiempo en el acreditorio, y resulta que hay a disposición de todo un departamento de neuromarketing, de neurociencia, con dinero público y las máquinas puestas para ese departamento, que a su vez está trabajando para el interés de empresas privadas para ver cómo sacar crédito a la publicidad con los conocimientos de la neurociencia. Esto desde luego ya desde el punto de vista ya moral, ni siquiera político, ¿no? Desde luego es bastante, dices tú, ¿qué mundo vivimos, ¿no? Donde se le dio prioridad al estudio del cerebro o sea, no me refiero a que no se estudie el cerebro con toda la base que tiene, sino el estudio del cerebro sacando un rédito para los publicitarios y usando técnicas de resonancia magnética con máquinas que son carísimas y que nosotros en el seguro, pues mucha gente en el seguro tiene dificultades para que le den esas horas, ¿no? En cualquier caso, el producto de ese sujeto, o la subjetividad resultante de ese laboratorio, es el sujeto neoliberal denominado como cliente rey. Y que en esta época de bonanza que hemos tenido hasta hace pocos años, ¿verdad? Tenía todo el poder con su tarjeta mágica, no tenía que usar dinero porque, ¿verdad? Tenía la utopía instantánea, así que, ¿no? De realizarse en el acto de compra absolutamente, ¿no? Hay un sociólogo que a mí me gusta mucho que se llama Bauman, que generó una polémica con la gente del 15M, ¿no? Porque decía que el 15M era demasiado emocional y poco, ¿no? Y de poco análisis. Y estuve en una reunión donde lo pusieron a parir al hombre, ¿no? Bauman dice que si en la época de... Marx hablaba del fetiquismo de la mercancía, ¿no? Bauman dice, en la época de la sociedad de productores, ¿no? Cuando empieza el primer capitalismo, se producía el fetiche de la mercancía, ¿no? Eso que decía Marx, que adoramos las mercancías cuando las mercancías no son más que lo que está escondiendo una mercancía y un valor de cambio, es una relación de explotación, trabajo alienado, etc., ¿no? Y dice que en la sociedad de consumidores se produce lo que él llama el fetichismo de la subjetividad. De tal manera que ese sujeto que es encantado para realizarse en cada acto de compra no es más que una lista de compra, una lista de supermercado, ¿no? Una marca, un estilo, un perfume, una atracción, ¿no? Y en ese sentido el capitalismo, digamos, de la sociedad de consumo genera lo que Bauman llama el fetichismo de la subjetividad, ¿no? Bien, el otro punto de vista del que planteo esto es desde el observatorio, ¿no? Hay una palabrota ontométrica, onto viene del griego ser y es un poco la idea de
de cómo la publicidad sirve para observar cómo el mercado mide la realidad, cómo se mide la realidad del mercado, ¿no? Por un lado, desde ese punto de vista podemos observar que la publicidad es un agente catalizador del imaginario social y del individuo, ¿no? En alguna medida, por ejemplo, hay un anuncio de que después, si me da tiempo, lo pongo, porque quiero ponerlo de Bankia, quiero dedicarme un poco a la publicidad bancaria. Hay un anuncio de una empresa, de una tienda de ropa de chicos que se llama Friday Project, ¿no? Proyecto Viernes, que un poco lo que viene a decir el anuncio es: cada día de la semana, el fin de semana es un viernes, cada vez que entras a la tienda estás liberándote menos reflexión, más diversión. Y además esta empresa, aparte del spot publicitario, maneja muy bien lo que es el marketing, en el sentido de que son tiendas donde hay DJ, celebran fiestas y tal. Entonces, claro, da esta sensación de que vas a tienda, vas a algo cultural, algo más que comprar, ¿no? Y entonces, de fondo, el mensaje que hay ahí en esa idea es el imaginario de poder vivir alegremente la vida y que la sociedad de consumo te promete eso constantemente, ¿no? Y en alguna manera cataliza, recoge y devuelve ese imaginario social, ¿no? Y luego, a través de la publicidad, se establece de fondo una medida sobre lo que hay y lo posible, ¿no? Es decir, el deseo es realizable dentro de la lógica del capitalismo, dentro de la lógica del liberalismo. Cualquier cosa es realizable si no se cuestiona la libertad básica que es en el capital, que es acumular riqueza, cuanta sea, al precio que sea, y aprovechar esa riqueza como te dé la gana. Entonces, si no se toca eso, la sociedad de consumo te da la libertad de saber tu deseo respecto a lo que hay y a lo posible. Y luego después también, esto lo voy a pasar un poco por encima porque si no, no me da tiempo de hablar de lo de la publicidad de Bankia. Es una forma de medir el espacio y el tiempo y la novedad, ¿no? Bueno, vivimos en un momento donde las coordenadas espacio-temporales del consumo se han roto como jamás antes se hubiera podido pensar. ¿Por qué? Porque los individuos ya hace tiempo que no tienen que salir de casa para consumir, consumen a través de la red. Es más, por ejemplo, ahora hay toda una nueva estrategia, vengo por aquí, estuvo por España un tal Russell Bakken, que es director de marketing. ¿O atrás del lugar o atrás del lugar? ¿Esas son las No pasa nada. Que este hombre, Russell Bakken, tiene aquí, por si quieren ver la imagen, es el director de marketing de una empresa que se llama IBI, ¿no? Y entonces el encabezado de la entrada del artículo dice: el móvil es el medio más poderoso que hemos tenido en la historia. Entonces ahora, lo último que ya se está preveyendo en publicidad, que es la publicidad personalizada, es la publicidad a través del móvil con una cosa que se llama el cupón móvil. Es decir, que ahora con el smartphone, hace una cosa de un mes, hubo el salón del móvil, ¿no? En Cataluña, en Barcelona y tal, ¿no? De todas las... Con el smartphone, que tú estás localizado por GPS, al lograr una esquina, saca Pull&Bear, te avisa de que si vas en ese momento, por el precio de uno, compras 2 pantalones, 2 pares de playeras, ¿no? Entonces la cifra dice: la publicidad móvil ha crecido casi un 116% solo en el año 2010. Los móviles no solo permiten causar comportamientos de compra y acelerar el consumo, con ellos se puede medir con exactitud el retorno a la inversión. El año pasado, 400.000 consumidores utilizaron cupones móviles de la oferta del Blockbuster
pero hace falta más profesionales que tal, dice. Yuri Richter dice que se canjearán 5.400 millones de dólares en cupones móviles en 2011, porque esto es de final del año pasado, ¿no? Y que el mercado crecerá casi en un 800% en 5 años, hasta llegar a los 43.000 millones de dólares. Antes de 10 años habrá superado los 50.000 millones de dólares, más que lo que hoy mueve la publicidad digital, ¿no? En este sentido, claro, por eso decía antes lo de vayas donde vayas, ¿no? Que era muy sintomático, aunque muy primitivo comparado con esto, lo de los anuncios de la guagua de aquí de Las Palmas, ¿no? Que vaya donde vaya, lo publicitario lo valoriza todo, el imaginario, lo real, lo simbólico, el espacio y el tiempo. Y además viene monetizado fundamentalmente con la idea de la novedad. Claro, aquí por ejemplo, y creo que me parece a mí que en el caso de gente que está luchando por una idea de justicia social y que se enfrenta a ciudadanos cotidianamente que a lo mejor tienen otras ideas respecto a esto, aquí creo que hay una cosa muy sangrante en cuanto al discurso, digamos, el discurso de la justicia y de la utopía implica una temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un desarrollo de la historia. Pero vivimos tiempos en donde todo se ha acelerado tan rápidamente que cualquier planteamiento hacia el futuro parece que carece de sentido, ¿no? Y además encontramos a la publicidad, como dice Bauman, que frente al pensamiento utópico que es lineal y larga duración, la publicidad nos presenta una visión del tiempo puntillista. Nos da como una especie de, como un aspersor que te dice, compra esto y vas a tener inmediatamente esta sensación, tal. Y entonces son microutopías donde la gente, en alguna medida, está viviendo ese ruido. Para uno será alienación desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Para otros será gente ignorante, pero es que creo que, y esto no es novedoso en el neuromarketing, creo que si eso se está haciendo con una vinculación emocional, eso queda en el ADN de la persona, porque lo que te entra emocionalmente, lo que te vincula emocionalmente, a lo mejor la gente apuesta por esa idea de utopía inmediata, no porque sea ignorante, ni siquiera porque sea ideológicamente conservador, es que emocionalmente está conducido a esto, ¿no? Entonces, claro, esto plantea un reto al pensamiento utópico y a la idea de cómo conjugar lo racional y lo argumentado con lo que emocionalmente gana los seres humanos. Lo planteo ahí como una cosa que a lo mejor esto no tiene recorrido, pero a mí me ha interpelado esta historia, porque claro, yo lo veo en clase con mis alumnos, que por ejemplo, cuando trabajamos disertación y argumentación, te das cuenta que un alumno te puede argumentar perfectamente a favor del tercer grado, y tiene una disertación perfectamente argumentada, pero claro, si en alguna medida no somos capaces de aquello que decía la filósofa española María Zambrano, ¿no? De construir una razón poética en donde el filósofo y el poeta, la filósofa y la poetisa estén en la misma persona, cómo mover el movimiento, valga la redundancia, hacia el discurso, hacia el tiempo de la justicia, de la utopía de la justicia, y no hacia el tiempo de la utopía de lo inmediato y de lo sabe si bien puedo. Desde luego, por lo menos, como problema lo planteo. Bueno, y finalmente, para no aburrirles mucho, esto que les puse aquí de la práctica discursiva, esto es una expresión que lo que viene a decir es que la filosofía, la publicidad, igual que la filosofía, es un modo de hablar y de generar acción. Es decir, un modo de hablar genera un modo de comportamiento. No está separado, ¿no? La forma, el lenguaje político, por decirlo de alguna forma, ¿no? El lenguaje político y un modo de comportarse, de ética, que es un poco lo que puso Juan en una de las cosas del vídeo, cuando ponía la publicidad politizado como discurso otros territorios de la vida. Y es una cosa que, por ejemplo, creo que los partidos políticos se lo tienen que hacer viral. Incluso los partidos políticos muchas veces asumen la idea de que la marca del partido. No digo que Izquierda Unida lo haga, pero yo esto lo digo muchas veces cuando, ¿no? La imagen del partido. Y además, por ejemplo, casualmente cuando estaba buscando bibliografía para esto, me encontré con bastante bibliografía que hablaba sobre la marca personal. Es decir, aplicar los principios del marketing a tu historia personal. Es decir, que en alguna medida lo publicitario, entiendo como lo publicitario, tanto la publicidad como el marketing, es un modo de hablar que invita además, que lleva consigo un modo de actuar y ser feliz. Ante todo, tienes que estar en el mercado para ser consumible, como una mercancía más, porque tiene que tener una buena imagen.
Si te vas a presentar con unas ideas ante el ciudadano, tienes que cuidar la imagen, la corbata, el tal, el no sé qué. Incluso, por ejemplo, partidos tan radicales como, por ejemplo, ese lenguaje se usa muchas veces incluso cuando se habla de la izquierda de Chávez, ¿no? La marca de ETA, la marca política de ETA. Es una asunción del modo de actuar de lo publicitario y de la política, ¿no? Que cuanto menos a mí me parece algo a analizar y después, ese modo de, ese discurso práctico, que es una forma de hablar y actuar en el consumo, esto lo puse un poco porque, claro, implica una retórica de la buena vida, que no de la vida buena. Y esto es una idea que nació en mis clases con mis alumnos, en el sentido de que, por ejemplo, yo a veces suelo plantear que la filosofía es el discurso sobre la vida buena, es decir, la vida buena, la vida feliz, la vida de la justicia, la vida de la convivencia, ¿no? La vida de saber vivir en la diferencia. Pero ¿qué ocurre? Que la publisofía, como puse arriba, de otro modo de palabras, ¿no? La publisofía sería una rival de la filosofía en este sentido, en cuanto al agua, es decir, de alguna medida se desplaza al ciudadano del agua y de la discusión de la vida buena y se lo lleva al centro comercial para hablar de la buena vida, porque yo no soy tonto. O la avaricia me dice, ¿no? Que son estos lemas de dos empresas que parecen distintas pero son de la misma, ¿no? Bueno, y que en alguna medida, pues, claro, la cuestión es que establecen un modo de estar en el mundo respecto al confort, respecto a la felicidad, y lo que hablaba antes, para acabar con esta parte y pasar a la parte más práctica, la filosofía o la filosofía vista como una práctica discursiva genera una verdad acerca del mundo, le da una validez y busca la apropiación de esa verdad. Me explico, por ejemplo. Cuando vemos un spot publicitario, podemos distinguir. Esto es una expresión que arranca de un sociólogo que murió hace unos años, moderno, pero que al principio tenía algunas cosas que creo que es lo más interesante de él, ¿no? Que, por cierto, en relación a lo que decía de publicidad y libertad, perdónenme en este inciso porque me olvidé, Baudrillard, en uno de esos libros del año 68, que se llama El sistema de los objetos, hace mención a una encuesta que se hizo en Alemania capitalista, frente a la comunista, cuando todavía existía eso. Resulta que había una encuesta en la que los ciudadanos de Berlín decían, no sé si era como el 70 y pico, el 15%, que había demasiada publicidad. Pero cuando se les planteó si ellos estarían conformes con una ciudad de decoración como la Alemania del Este, enseguida dijeron que no, porque eso asociaba una ciudad llena de publicidad con la libertad. Bueno, entonces estaba hablando en el spot publicitario podemos distinguir lo publicitado, que puede ser una botella de agua, o yo que sé, una marca, lo que sea, y lo publicitario. Bueno, entonces, ¿a qué se llama lo publicitario? Que eso también es de consumo. O sea, por ejemplo, en el vídeo que comentaba antes de la marca esta, Del Project, aparece de fondo del anuncio de esa tienda de ropa la idea de que la sociedad de consumo es como una especie de gran madre que te promete ahí un regalo, ¿no? Un maná de realización, de divertimento, de protección, ¿no? De plenitud en alguna medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo publicitario no solo establece una verdad en el sentido de que hace un marco, ¿no? El anuncio publicitario hace un marco donde el espacio-tiempo dejan fuera un montón de cosas. Por ejemplo, se publicita un vídeo, una marca de teléfono móvil, pero no se nos habla de cómo se obtiene el coltán. Porque, claro, no interesa. Pero además, no solo establece una verdad sobre cómo son las cosas del mundo, sino que busca que le demos validez a esa imagen y además la hagamos nuestra, la apropiamos en alguna medida. Y da lo mismo en este fondo, da lo mismo al final, en este sentido, o en esta cuestión, que consumamos o no el producto, es lo de fondo, ¿no? Lo que terminamos consumiendo muchas veces, ¿no? Bien, esto es un poco digamos quizás la parte más teórica del tema. Y luego yo lo que hice para este curso fue
hacer un análisis, porque bueno, un poco lo que planteaba también Juan en el vídeo que hizo, ¿no? que yo decía, o sea, planteaba la idea de que la publicidad se devenía dentro de, o sea, desde el punto de vista de una crítica de la economía política, en ideología y en ideología cínica del capitalismo. Yo lo que hice fue aplicar esto al análisis a la campaña de marketing de Bankia. Que además ahora me viene como nudo con todo esto que está pasando y además antes de que desaparezca y se convierta con otro nombre, ¿no? Que es un poco lo que quiero poner ahora, pero quería decir algo. A ver, ¿a qué me refiero con el tema del cinismo? Me refiero a lo siguiente. Para definir la publicidad podemos ir a un manual al uso o escuchar las buenas palabras de autocontrol y demás. Pero creo que son muy relevantes ciertas afirmaciones de grandes y contrastados publicistas y personas y individuos que se dedican al marketing en el mundo, ¿no? Entonces tengo aquí algunas citas que me parecen. Jacques Seguela, que fue un afamado publicista, que por cierto fue el que hizo la primera gran campaña política en los 80 a Mitterrand, ¿no? Dice: no digáis a nadie que me dedico a la publicidad. Mi madre cree que trabajo de guionista en un burdel. Primera afirmación. Bernard Chatelet, que también es un publicista francés. Es lógico que hay muchos franceses, porque los franceses con el glamour, el deseo y la moda, pues es lógico que además hay muchas agencias. De hecho, una de las grandes agencias, o dos de los grandes grupos de agencias del mundo publicitario tienen su matriz en Francia. Chatelet decía: aquí el arte no es más que un timo, una coartada para la expansión de un producto imaginario. Luego, Mary Prescott, que es una persona que se dedica al marketing en Estados Unidos, dice: en el fondo mi trabajo consiste en hacer que la gente compre cosas. Es horrible y lo sé. Es decir, hay una conciencia y hay un cinismo respecto a esto, a lo que se dedican, ¿no? Hay un libro que creo que es clave si alguien tiene curiosidad sobre esto, de una profesora americana que se llama Julie Bishop. Ahora después, si quieren, cuando terminemos, miramos ahí, le doy bien el nombre y los datos, que se llama Nacidos para comprar, los nuevos consumidores infantiles, ¿no? Y entonces ese libro habla de todo el marketing infantil en los años 90 en Estados Unidos. Esta sí está cogida de ahí, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que en Europa todavía hay una legislación potente. En Europa en España se cambió la ley de publicidad en 2010. Que España, por cierto, está denunciada por la Comunidad Económica Europea porque no respeta el tope de 12 minutos por hora de publicidad. Hay una discusión ahí si el publireportaje es un esposo, cuestiones técnicas, ¿no? En Europa hay una legislación bastante potente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas públicas se subvenciona con empresas publicitarias. Hay una cosa que se llama el canal One, Channel One, que es un canal de moda de publicidad, que, por ejemplo, hay centros en Estados Unidos que le dicen: bueno, yo te dejo a ti 200 ordenadores, pero los niños tienen que ver 2 o 3 horas a la semana del canal, que a su vez tiene sus horas de publicidad para los productos de los niños. Toquemos madera aquí por el camino que va a la escuela pública. Y además, yo soy docente de la escuela pública, ¿no? Pues esto, ¿no? Y entonces, un poco la idea del cinismo viene a esto. Y yo lo que hice fue aplicar esto, que me tuve que... Por eso digo que yo no soy especialista, yo no soy teórico de la imagen, ni teórico de la publicidad. Cuando me metí con esto tuve que aprender lenguaje publicitario, el lenguaje audiovisual. Y entonces, yo lo que he hecho es un análisis, voy a poner ahí un momento, y ya termino, les prometo que termino ya. ¿Cómo le puedo dar para abajo? Bueno, sí, espera. Esto le voy a enseñar el esquema que hice del estudio de la campaña y luego me voy a centrar en los dos spots publicitarios porque para no ser muy borroso. Entonces, una campaña de marketing empieza, además yo tengo todo esto grabado según que el material, a mí no me importa, me dan los correos y se los paso y todo, los PowerPoint y tal, ¿no? Publinoticias, una presentación de sociedad, el rato pegándose el rollo de toda la movida de la empresa, tal y cual, y luego, sí, por favor, que ahora lo ves. Luego hay un spot promocional, que es el que vamos a hablar. ¿Sí?
un spot de consideración de marca y de campaña de un producto concreto, que es lo que vamos a seleccionar. Sigue, por favor. Luego, bueno, esto es el eslogan, sigue, por favor. El marketing directo, que es, por ejemplo, yo soy cliente de la caja. Bueno, y ahora soy de Bankia, nadie contó conmigo, pasa. Y por ejemplo, puse esto porque resulta que, por ejemplo, me llegó a casa, donde dice buzoneo, un sobre del departamento de sueños. Es decir, que el departamento de marketing tiene un sector que es el departamento de deseo, de sueños e ilusiones. Bueno, y entonces, claro, ellos estudian el target y, claro, estudian tu capacidad económica y tal, y te mandan un pedido. Sigue, por favor, ya no doy más adelante, ahora ya pasamos. Nada más, si nosotros nunca damos publicidad y este hombre ahora nos va a atender la publicidad. Mejorar es un gesto, un color, una décima. Mejorar es un número o una letra. Para algunos mejorar es llegar más lejos, llegar antes o simplemente llegar. Mejorar es estar más cerca. Para ella mejorar son ellos. Para él es querer cambiarlo todo. Para nosotros mejorar es ser más útiles, más modernos, más fuertes sin dejar de ser cercanos. Es saber a dónde vamos sin olvidar de dónde venimos. Por eso 7 cajas nos hemos unido para formar un gran banco. Un banco Bankia, el primer banco de la... Vale, ya acabó. Ahora salimos de ahí, por favor, perdona que te dé la lata. Salimos de ahí y vamos a lo que teníamos antes, el PowerPoint. Sí, sube para arriba, por favor. Ese ahí. Es para proporcionar lanzamiento en el mercado y estrategia de comunicación. Bueno, pero así se ve más o menos, ¿no? Sí, se ve. Bien. Entonces, en publicidad se llama gancho. O sea, cuando vemos, por ejemplo, el típico publicitario que aparece la primera frase en grande, la gente normalmente llama eso el eslogan, pero eso realmente no es el eslogan. El eslogan es el eslogan corporativo, como te gusta conducir, sin diferente, es lo que yo lo valgo, ¿no? Entonces, el gancho aquí es mejorar, ¿no? La clave aquí está en mejorar. Y luego hay un razonamiento que va por analogía y razonamiento deductivo. Quiere decir una analogía que establece una relación analógica entre lo que es mejorar en cada uno de esos actos con lo de mejorar Bankia, ¿no? Y por eso el razonamiento deductivo, porque va caso por caso y al final mejorar todo eso es Bankia, ¿no? Todo lo que hace la gente en el día cotidiano, ¿no? Luego después, otro detalle interesante es la mirada y la foto de exigencia, que se llama publicidad, que es cuando el modelo te mira a ti en la cara, ¿no? En cada mirada es la mirada de Bankia y es una interpelación al cliente, hasta el punto que aparece ahí el pibito de 15 años, mirado así para atrás, cuando no estás conforme, mira, la mirada que está mirando Bankia, y Bankia es cada uno de esos actos, ¿no? Se apropia de cada uno de esos actos, es la que protege el taxista que lleva, ¿no?, a la niña, a la mujer embarazada, es la promesa del marinero que llega a tierra, etc. Dice, la palabra mejorar, gancho y analogía, es expresión de un deseo cuya apreciación tiene como contexto el renacer, amanecer de un nuevo día, no hay un final, en una sociedad que propone un punto de inflexión, la nueva banca, pero en la misma dirección que la que venimos, y ahí está el cinismo, ¿no? Dice, se volatilizan todas las tramisondas y los business, ahí me pudo lo ganar, ¿no? Porque no sé si... Me dice, profe, ¿eso qué es, los chiquillos? ¿Qué es tramisonda? Cuando él se pongo esto, digo, bueno, mis hijos, ¿qué no saben lo que es una tramisonda? La transmisión de los business de las entidades financieras, enraizadas en una organización económica que ha hundido los sueños prometidos de quienes ahora se dirigen, que es fundamentalmente, bueno, ahora bien, en el segundo spot veremos aquí va lanzado el producto de Bankia, ¿no? ¿Qué es trato social? Luego, insiste en fijar el deseo de mejora y desviarlo de cualquier dirección que lo ubique fuera del orden social que se consume en lo publicitario, más allá de la publicidad concreta de Bankia. Y lo último es, se promueve el deseo de mejorar, pero al mismo tiempo aparece su reflexión, pues solo es posible en el marco social que es el trasfondo de lo publicitario, ¿no? O sea, no se cuestiona el modelo que ha hecho que haya nacido Bankia, sino se celebra esa especie de mutación con dinero público para seguir en la misma idea neoliberal, ¿no? Dice, esto responde por un lado a la lógica de la ideología de la dominación de masas, por la que cualquier deseo de mejora queda supeditado a la esfera de la plusvalía y a una lógica
de la creencia y la adhesión. Esto es, podría, por la que se conecta con el imaginario, ¿no? y se prende la ficción a través de la cual la sociedad ofrece su imagen de gran madre que se ocupa de su pasto, lo publicitario como objeto de consumo, ¿no? Bueno, y luego después la metáfora del sol es alucinante, ¿no? O sea, recuerda muy bien cómo aparece el amanecer de ese nuevo, ¿no? Esa nueva escena. Vamos ahora, por favor, a seguir vamos a ver lo que, perdona, Rafa. Y vamos a ver qué dice ese, el ingeniero. El ingeniero. Sí. Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas. Sí, Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas. Tanto que si pudiera las construiría él mismo. Hoy está a punto de terminar uno de sus proyectos y ya está pensando en el siguiente. Pero no es un puente. Su nuevo proyecto es ser banquero. Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Participa en la oferta pública de Bankia. Una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia. Juntos haremos la nueva banca. Vale. Vamos ahora, por favor, al escribir. Ahora es código de consideración de marca y campaña de un producto concreto, porque aquí la estrategia, bueno, esto es lo más obvio, ¿no? Que sigue con la idea de Bankia, del lema, ¿no? Que juntos haremos la nueva Bankia, pero está ofreciendo un producto determinado, pero aquí lo está ofreciendo, ¿no? Y esto un poco dice. Aquí el gancho es el nombre propio de Luis y su profesión, y señala el público objetivo tal. Es decir, eso no va a nombrar a la construcción. No va a la gente que ya estaba en crisis antes de esta crisis, ¿no? Esta gente que el capitalismo siempre tiene crisis, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la iglesia, pero me parece que los estudios, una de las cosas que yo me fío a veces es de los estudios de Cáritas sobre la pobreza en España. Hasta el año 2007, el índice de umbral por la pobreza en España apenas había mejorado en 10 años. ¿No? Entonces, señala el público objetivo, ¿no? Que es el uso de la tercera persona es un recurso para desembocar en la interpelación al consumidor virtual, ¿no? Lo hace Luis, pero eres tú realmente, no el que te dice. Hay una analogía con la pasión a la que se dedica a la profesión, ¿no? No sé si recuerdan ustedes esta campaña que sale Luis, que es ingeniero, luego sale una chica que tenía su pequeño, era peluquero, ¿no? Porque esto es un producto que va dedicado a la clase media y a los pequeños empresarios. Dice, si pudiera, lo haría él solo, ¿no? Como dice, ¿no? Hay un símil del proyecto Puente con ser banquero. Justo coincide la mirada con eso, ¿no? Las apetencias y los caprichos momentáneos se posponen como el deseo de un proyecto, ¿no? Y entonces viene una foto de mirada y el gesto de complicidad que dice ser banquero. Como que decir, pues la idea me mola, ¿no? Eso está por venir. Bueno, aquí está una cuestión técnica, que es el uso de los tipos verbales, que es una cosa muy interesante en publicidad, ¿no? Se usa el infinitivo, y el infinitivo convierte el enunciado publicitario en una especie de máxima sentencia cuyo valor es el de una afirmación general, ser banquero, ¿no? Según los autores, algunos autores, ¿no? Las acciones expresadas en forma no personal sitúan al consumidor potencial en un tiempo futuro en el que podrá adquirir el objeto anunciado y disfrutar de todos esos excelentes parabienes, expresión de anticipación de la fiesta. Esto es curioso porque uno de los secretos de la publicidad es que incluso la gente que no tiene poder adquisitivo, en alguna medida está adquiriendo una esperanza, por la forma en la que la publicidad trabaja, le está diciendo que eso está ahí en cualquier momento para ti, ¿no? Cuando sabemos que en el capitalismo eso funciona como un embudo, ¿no? Funciona como un embudo, ¿no? Y luego el uso del imperativo de su función conativa, ¿no? Llamativa, dice, se pone el énfasis en lo que se pretende con el mensaje publicitario. Hazte banquero a partir de 1.000 euros, ¿no? Conlleva la presencia explícita del comprador. Dale un poquito para abajo, por favor. Luego, muy interesante, esto ya es un poco flipando, pero me llama la atención, ¿no? Banquero. Es muy curioso que, por ejemplo, Bankia no tiene isotipo, es decir, no tiene una imagen como si tiene nada de hacer, tiene lo que se llama una logomarca, es decir, su propio nombre funciona como marca, como símbolo, ¿no? Y entonces curioso aquí dos cosas. Primero, que la K viene con mayúscula. Y es un poco como esta idea de los chicos jóvenes que escriben con K, es un poco como una señal de modernidad, y además el color es verde. Y las letras en blanco, porque estamos limpios. No tenemos nada que ver con el pasado.
no nos han dado dinero público, estamos limpios. No hay trasfondo de Caja Madrid ni de Caja Banca. Dice, el eslogan gancho titular es hazte de Bankia. Hay una foto de exigencia, la foto de exigencia se llama publicidad cuando, creo que lo dije antes, cuando el modelo o el sujeto que aparece, o la sujeta, el individuo que aparece, mira, interpela al consumidor, ¿no? Foto de exigencia, primer plano, es un plano largo que implica una mirada de imitación, ¿no? Luego viene el plano de los pasos que expresa el movimiento hacia un proyecto. Sí, justo cuando dice estamos caminando, no sé si se acuerdan que hay una parte, y si quieren lo ponemos otra vez, lo vemos, ¿no? Donde se ven los pies caminando solamente. No me acuerdo. Lo pongo ahora. Es un plano detalle. Que sí. Luego, el conjunto de inversores de clase media, junto, claro, yo esto lo sé porque me di cuenta por casualidad, pero cuando en este plano va el chico el ingeniero, los que vienen detrás son justo el peluquero y la doctora. ¿No? Y un poco es la idea de cuál es el tanque, cuál es el objetivo, ¿no? De esta, ¿no? La doctora, el ingeniero, el peluquero, plano conjunto, es decir, se ve todo, profesiones liberales, autónomos y libres. Hay un formato, esto es una cuestión técnica, ¿no? Formato panorámico, es decir, hay poco aire y se resaltan las personas, poco aire publicitario. Desde el punto de vista de la imagen, lo que trata también de eso es que lo importante es la persona. Ideología en sí mismo, empezar de cero como si la banca no hubiera tenido nada que ver con la crisis. Pide la colaboración de esas clases medias, que a su vez son las que más han castigado esta crisis, ¿no? Se quedan fuera del pastel. Se queda fuera del pastel los que no pueden permitírselo, ¿no? No te quedes tú fuera del grupo, ¿no? Luego, y después ya lo último es, aquí coincide, esto es una cuestión también más técnica, quizás menos coincide la idea de Bankia, el primer banco de la nueva banca, que es el eslogan corporativo, con el eslogan de campaña, que es un eslogan efímero que dura lo que dura la campaña, que es Bankia, juntos haremos la banca. Esta idea de que todos somos, ¿no? Claro, aquí esto, por ejemplo, para determinar política, yo me metí en un foro, no sé si alguno de los que andan por Facebook, hay una gente que son cercanos al Soy OBT, que han hecho una página que es Voces contra la Reforma. Y yo he estado ahí un poco de boca cojonera. Bueno, me apunté porque, oye, como muy fuerte y tal. Y entonces he tenido con algún que me invité a él para que viniera, porque pues, a lo mejor si viene se genera un debate. Y claro, estoy cuidando esto porque, claro, es lo que llama esto el capital social realmente, ¿no? Agüita con esto, ¿no? Pienso yo. Porque parece que es o sea, es como un derecho conquistado el hecho de que los trabajadores puedan participar, o la gente de a pie puede participar como accionistas de una empresa, pero también hasta qué punto son una trampa del capital, ¿no? Hasta que no, una trampa del capital, porque además son los primeros que van a salir fastidiados, ¿no? Esa famosa anécdota que me contó el otro día alguien que yo no sé si es una leyenda urbana, que Rockefeller dice una vez, con el tío que le gustaba que limpiaba la bola, pues el limpiabote le dijo, señor Rockefeller, he invertido mis últimos ahorros en esto que usted, este producto tal, y el tío sí le llamó para decir, niño, nos vamos de aquí. Como que decir, cuando ya empieza la última gente a invertir en esto, ya la gente gorda empieza a salirse de ahí, ¿no? Bueno, no sé si quieren que ponga otra vez el vídeo, pero para que si lo ven ahora de forma distinta, y luego después si quieren hablamos, si quieren algún disentir, algún parecer. Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas. Tanto que si pudiera las construiría él mismo. Hoy está a punto de terminar uno de sus proyectos y ya está pensando en el siguiente. Pero no es un puente. Su nuevo proyecto es ser banquero. Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Participa en la oferta pública. Una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia. Juntos haremos la nueva banca. Qué bonito. Sí, bueno, y después está todo el tema de la música, de todo cómo se estudia eso. Ahora, si alguien está interesado, después le digo alguna biografía que no es muy sesuda y que son rigurosas, de gente que escribe muy bien sobre esto y que no son cosas sesudas que tú digas, ¿no? Vaya arriba patatero, que no entienda, que tiene rigor, pero que es accesible. Entonces, si quieren poner el otro, por si quieren ver el otro con la otra perspectiva. Sí. ¿Este es qué? Mejorar su gesto.
Mejorar es un número o una letra. Para algunos mejorar es llegar más lejos, llegar antes Incluso hasta el que no se cree nada. o simplemente llegar. Cambiar el posible. Mejorar es estar más cerca. Para ella mejorar son ellos. Para él es querer cambiarlo todo. Para nosotros mejorar es ser más útiles, más modernos, más fuertes sin dejar de ser cercanos. Es saber a dónde vamos sin olvidar de dónde venimos. Por eso 7 cajas nos hemos unido para formar un gran banco. Un banco mejor. Bankia, el primer banco del año. Hay un spot buenísimo de una gente que hace... Hay unos movimientos que esto nació sobre todo en Canadá, con gente que estaba en el mundo publicitario y se salió, que se llaman los Adbusters, se escribe Adbuster. Y entonces ellos fueron los que empezaron con esta historia de la publicidad, y en internet hay unos buenísimos en YouTube, el de Coca-Cola, que lo tengo yo por ahí, el de hay muchas razones para creer un mundo mejor pero no están aquí. ¿Sabes ese que hay de Coca-Cola que dice por cada muñeca, por cada bala que tal, una muñeca? Pues le han dado la vuelta, que está buenísimo, y a este de Bankia también, está buenísimo, ¿no? Pero bueno, para no saturarnos más, lo dejamos aquí. Si quieres hablamos un ratito, si ustedes quieren decir algo, y si no, pues lo resolvemos pacíficamente. Esto es lo que yo...